Lo llaman legemoni, el pan de la aflicción. Es plano, es simple, es casi insípido. Es el tipo de comida que te imaginas comiendo en los momentos más oscuros, un sustento básico para sobrevivir, no para celebrar. A simple vista es todo lo contrario a la abundancia, a la alegría, al festejo. Es el pan que comían los esclavos. Y sin embargo, durante Pesaj, la festividad que celebra la libertad, es prácticamente el único pan que a millones de judíos se les permite comer durante toda una semana. ¿Por qué? ¿Por qué celebrar la emancipación, el milagro de la liberación, con un símbolo tan austero del sufrimiento? Esta pregunta no es un detalle sin importancia, no es una simple curiosidad. Es una paradoja totalmente deliberada que se encuentra en el corazón de la experiencia judía, y esa contradicción esconde uno de los secretos más profundos y universales sobre la verdadera naturaleza de la libertad, de la memoria y de cómo nos transformamos. Hoy vamos a explorar esa paradoja. Para entender el pan de la aflicción, primero tenemos que meternos de lleno en la aflicción misma, y no como un cuento antiguo y polvoriento, sino como una realidad asfixiante. Porque la historia de Pesaj no comienza con la libertad, comienza con su ausencia total y absoluta. Comienza en Egipto. La palabra hebrea para Egipto es Mitzraim. Los sabios judíos señalan que esta palabra no solo se refiere a un lugar, sino que viene de la raíz tsar, que significa estrecho o angosto. Egipto para los israelitas era más que un país, era un estado del ser. Era el lugar angosto, una prisión física, psicológica y espiritual. Imagina por un momento cómo era la vida de un esclavo hebreo bajo el faraón. No es solo trabajo duro, es una deshumanización sistemática. El libro del Éxodo nos cuenta que los egipcios amargaron sus vidas con dura servidumbre, en mortero y en ladrillo. Y ese trabajo no era al azar, era un ciclo de inutilidad, diseñado para quebrar el espíritu. Los esclavos construían ciudades de almacenamiento para un rey que los despreciaba, usando el barro del Nilo, un río que para los egipcios era un dios, pero que para los hebreos se había convertido en una fuente de miseria. Cada ladrillo era un recordatorio de su impotencia. Cada gota de sudor caía en tierra ajena. Pero la aflicción iba más allá. Era una crisis de identidad. Después de generaciones en Egipto, el recuerdo de sus ancestros y de las promesas de una tierra propia se estaba desvaneciendo. ¿Quiénes eran ahora? Eran esclavos. Su identidad estaba definida por su opresor. El faraón no solo era un rey, se le consideraba un dios en la tierra. Rebelarse contra él era rebelarse contra el orden del universo. El punto más bajo de esta aflicción llegó con el decreto más cruel, el infanticidio. El faraón, temiendo el crecimiento de la población hebrea, ordenó que todo hijo varón recién nacido fuera arrojado al Nilo. Esto no era solo genocidio, era un ataque directo al futuro. Un pueblo sin hijos es un pueblo sin esperanza. Era el intento de borrar a los israelitas de la historia. Esa era la realidad. Una opresión total que aplastaba el cuerpo, la mente y el alma. La aflicción no era solo un mal día de trabajo. Era la certeza sofocante de que el mañana sería igual que hoy, y que tus hijos, si es que se les permitía vivir, heredarían esa misma desesperanza. Es en este abismo, en este lugar angosto, donde nace la historia de la libertad. Y es de esta misma oscuridad de donde viene el sabor del pan de la aflicción. La liberación no fue un proceso gradual. No fue una negociación política ni una lenta reforma. Fue una ruptura, una intervención divina tan rápida y abrumadora que la realidad misma pareció desgarrarse por una noche. Después de 9 plagas que habían desmantelado la economía, la ecología y la teología de Egipto, la confrontación final llegó. El faraón, con un orgullo que desafiaba toda lógica, se había negado a liberar a los esclavos una y otra vez. Ahora llegaba la 10ª y última plaga. La advertencia fue terrible y precisa. A medianoche el ángel de la muerte pasaría por Egipto y todo primogénito moriría, desde el hijo del faraón en su trono hasta el hijo de la sierva. Pero para los israelitas, en medio de este terror, se dieron instrucciones muy específicas. Cada familia debía tomar un cordero, sacrificarlo y marcar los postes de sus puertas con su sangre. Debían comerlo deprisa, vestidos y listos para partir en cualquier momento, con sus sandalias puestas y un bastón en la mano. Y junto con la carne, debían comer matzot, panes sin levadura. Aquí es donde la historia de la matzá realmente comienza. El mandato era claro. No había tiempo para los lujos de la vida normal. No había tiempo para preparar la masa, añadirle levadura y esperar pacientemente a que se hinchara. La libertad estaba llegando, y llegaría como un rayo. Imagina la escena en esos hogares. El aire cargado de miedo y de una esperanza casi olvidada.
Afuera el silencio es pesado. Adentro las familias comen de pie, en una tensión casi palpable, escuchando. No es un banquete, es combustible para un viaje inminente hacia lo desconocido. Y entonces a medianoche, un grito terrible se eleva por toda la tierra de Egipto. Un grito de dolor que no deja un solo hogar sin tocar. Es el sonido de un imperio que se quiebra. Es el sonido del orgullo del faraón finalmente roto. En medio del caos, el faraón convoca a Moisés y Aarón. Y las palabras que los israelitas habían anhelado escuchar durante siglos finalmente son pronunciadas. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, idos. La orden fue inmediata. No había tiempo para empacar, ni para despedidas, ni para preparar comida. El Éxodo lo describe con una claridad increíble. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al ser echados de Egipto, no habían podido demorarse. Salieron corriendo, con la masa cruda sin fermentar, a sus espaldas. Cuando finalmente tuvieron un momento para detenerse bajo el sol del desierto, extendieron esa masa sobre las rocas calientes. El resultado fue un pan plano, duro, quebradizo, la matzá. Este es el origen práctico de la matzá. No fue una elección, fue una consecuencia directa de la urgencia de la redención. No comieron matzá para recordar la libertad, comieron matzá porque estaban en el acto mismo de volverse libres. Es el primer alimento que probaron no como esclavos, sino como un pueblo en camino a la libertad. Y en ese preciso instante, el pan de la aflicción comenzó su increíble transformación. Entonces, ¿cómo resolvemos el enigma del principio? La matzá no tiene un único significado. Tiene una doble cara que encapsula toda la historia del Éxodo. Es una mirada al pasado y un paso hacia el futuro, todo a la vez. Y ahora le damos la vuelta a la moneda. En el mismo momento en que los israelitas salieron de Egipto, la matzá se convirtió en algo completamente diferente, el pan de nuestra libertad. ¿Cómo? Porque es el pan que comieron en el instante preciso en que dejaron de ser esclavos. Su naturaleza apresurada no solo representa la falta de tiempo, sino también la rapidez de la intervención divina. Dios no los liberó lentamente, los arrancó de la esclavitud. La matzá es el testimonio de esa redención veloz. Si hubieran tenido tiempo de hornear pan normal, significaría que la redención fue un proceso pausado, negociado. La matzá es la prueba de que fue un milagro repentino. Comer este pan plano también representa un cambio fundamental. Como esclavos, dependían del faraón. Al salir al desierto con nada más que esta masa, declararon su fe en una nueva fuente, Dios. La matzá es el pan de la fe pura. Es el alimento de quienes dan un salto a lo desconocido, confiando en que sobrevivirán. En este sentido, es el pan más libre que existe, porque está despojado de toda confianza en los poderes humanos. La paradoja entonces se resuelve. La matzá no es o el pan de la aflicción o el pan de la libertad, es ambos a la vez. Es el punto exacto donde el sufrimiento y la libertad se tocan. Es el recuerdo tangible de la amargura que da sentido a la alegría que le siguió. Comer matzá es revivir en un solo bocado todo el arco de la historia, la esclavitud, la rapidez de la redención y la fe necesaria para abrazar un futuro libre pero incierto. Primero, la matzá es, sin duda, el pan de la aflicción. Al comer esta galleta seca, el pueblo judío hace algo radical. No se limita a recordar la esclavitud, la saborea. La matzá es el pan de la pobreza, el pan de gente que no tiene nada, ni siquiera tiempo. El pan con levadura, el hametz, requiere tiempo, recursos y estabilidad. Necesitas levadura, un lugar cálido y la paciencia para esperar. Un esclavo no tiene nada de eso. Su vida es inmediata, dictada por otros. La matzá es el sabor de esa existencia. Cada año, durante la cena de Pesaj, se levanta la matzá y se recita una antigua frase. Este es el pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Es una declaración poderosa. No dice este pan simboliza, dice este es el pan. El acto de comerlo es un portal sensorial al pasado. Te obliga a confrontar la base de la historia. La vida era amarga, la servidumbre era real. Sin esta base, la libertad es una celebración vacía. La matzá nos ancla en la realidad de la aflicción para que la dulzura de la libertad sea infinitamente más profunda. Es un recordatorio de que la libertad nunca debe darse por sentada. Para entender de verdad el poder de la matzá, tenemos que hablar de su archienemigo, el yametz. Durante Pesaj, no solo se come matzá, lo más estricto es la prohibición de comer, poseer o incluso beneficiarse del yametz durante los 7 u 8 días que dura la festividad. ¿Qué es exactamente el yametz? Es cualquier grano como trigo o cebada,
que ha entrado en contacto con agua y se ha dejado fermentar durante más de 18 minutos. Esto es básicamente pan, pasteles, galletas, pasta, cerveza, whisky, gran parte de nuestra dieta normal. La preparación para Pesaj implica una limpieza a fondo. Los hogares judíos se limpian meticulosamente para eliminar hasta la última miga. La noche antes, hay una búsqueda ritual con una vela para encontrar cualquier resto que se quema a la mañana siguiente. ¿Por qué esta obsesión con la fermentación? Porque en el pensamiento judío, el proceso físico de la fermentación es una metáfora perfecta de algo espiritual y negativo. El hametz, el agente leudante, hace que la masa se infle, que se hinche, que ocupe más espacio del que le corresponde. Se convierte en un símbolo del ego, de la arrogancia, de la soberbia. Es esa tendencia humana a inflarnos de importancia, a sentirnos autosuficientes. El hametz representa la corrupción, la complicación, la pesadez del espíritu. El faraón es la personificación del hametz, un hombre tan inflado por su propio poder que no puede inclinarse ante nada. La esclavitud en Egipto fue una vida dominada por esa cultura de la arrogancia. En cambio, la matzá es todo lo que el hametz no es. Es plana, simple, humilde, no tiene aire, no tiene nada que ocultar. Es la representación de la humildad, de la sencillez. Es el estado puro del ser, sin la inflación del ego. El límite de 18 minutos también nos enseña algo. La fermentación es un proceso pasivo. Mezclas harina y agua y simplemente esperas. La matzá, en cambio, exige acción constante. Desde que el agua toca la harina, el reloj corre. Tienes que amasar y hornear rápido para que no fermente. La lección es profunda. Hay una famosa máxima rabínica que dice: cuando una oportunidad de hacer el bien llegue a tu mano, no dejes que se fermente. En otras palabras, no pospongas, no procrastines. La oportunidad de hacer el bien, de crecer, es ahora. Si esperas, si lo dejas leudar, la oportunidad se corrompe. Así la guerra contra el hametz es una guerra interna. Cada año, al limpiar nuestros hogares de hametz, se nos invita a limpiar nuestros corazones de la arrogancia y el ego. Y al comer matzá, estamos en cierto modo ingiriendo humildad. Estamos nutriendo nuestro espíritu con la esencia de la simplicidad, recordando que la verdadera libertad no viene de la autoimportancia, sino de un yo humilde y listo para la acción. Hasta ahora, hemos hablado de historia y símbolos antiguos, pero la razón por la que esta historia ha resonado durante milenios es porque es una historia sobre la condición humana. Es nuestra historia. La idea de Mitzrayim, Egipto, como un lugar angosto, es una metáfora universal de todas las formas de esclavitud que experimentamos. Todos tenemos nuestros propios Egiptos. Un Egipto puede ser un trabajo que nos drena el alma pero que tememos dejar. Puede ser una relación tóxica que nos limita. Puede ser una adicción que nos roba la voluntad. Puede ser una mentalidad de víctima, un patrón de pensamiento negativo que nos mantiene atrapados. O simplemente el miedo que nos impide perseguir nuestros sueños. Cualquier cosa que nos constriña, que limite nuestro potencial, que nos impida ser nuestra versión más libre y auténtica, es nuestro Mitzrayim personal. Y en cada uno de esos lugares, a menudo nos alimentamos de hametz. Las excusas infladas, las justificaciones, la soberbia de creer que podemos solos o la pereza que nos impide tomar decisiones difíciles. Entonces, ¿qué es la matzá en este contexto? La matzá es el momento de la ruptura. Es la decisión de actuar a pesar del miedo. Es ese salto de fe. Cuando finalmente decides dejar ese trabajo sin alma, incluso sin tener otro, ese es tu momento de matzá. Estás saliendo al desierto, confiando en que encontrarás tu camino. Cuando pones fin a esa relación dañina, eligiendo la soledad incierta sobre la certeza del dolor, estás comiendo tu pan de la libertad. Cuando das el primer paso para combatir una adicción, admitiendo tu vulnerabilidad, estás horneando tu matzá. Estás eligiendo la humildad sobre el ego que insiste: yo puedo solo. La matzá representa esos momentos en la vida que no son cómodos ni lujosos, pero que son esenciales para nuestra liberación. Son los momentos crudos, sin adornos, en los que actuamos con una fe casi desesperada y una claridad repentina. Son las decisiones que tomamos no porque sean fáciles, sino porque son necesarias. Y esta es la lección más profunda de todas. La verdadera libertad no es la ausencia de dificultades, no es un estado perpetuo de comodidad. La verdadera libertad es la capacidad de transformar nuestras luchas. Es reconocer que nuestros panes de aflicción, nuestras cicatrices, nuestras pérdidas, a menudo se convierten en la fuente de nuestra mayor fortaleza. Así como la matzá es a la vez el recuerdo de la esclavitud y el motor de la libertad,
Nuestras propias experiencias difíciles no tienen por qué definirnos. Pueden convertirse en el origen de nuestra empatía, nuestra resiliencia y nuestra gratitud. El sufrimiento que soportamos puede convertirse en el pan que nos nutre en nuestro viaje hacia una versión más libre de nosotros mismos. Volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué celebrar la libertad con el pan de la aflicción? Porque ahora vemos que no hay otra manera. La matzá no es una contradicción en la celebración de la libertad, es su misma definición. Nos enseña que la memoria es la base de quienes somos. Sin recordar la amargura de la esclavitud, la dulzura de la libertad no se valora igual. Nos enseña que la humildad es la clave de la liberación. Al despojarnos del ego, creamos el espacio para que ocurra una verdadera transformación. Y lo más importante, la matzá nos enseña que nuestros momentos más difíciles a menudo contienen las semillas de nuestra mayor liberación. Que la libertad no es un destino de comodidad perfecta, sino un proceso continuo de enfrentar nuestros lugares angostos y dar saltos de fe hacia lo desconocido. La matzá es, en definitiva, el símbolo más honesto de la condición humana. Es el reconocimiento de que el sufrimiento y la redención no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Es la historia de cómo todos nosotros podemos tomar el sabor mismo de nuestra opresión y transformarlo en el sustento para el viaje hacia la libertad. Si este mensaje te ha inspirado, si te ha hecho pensar en tus propias batallas y victorias, te invito a que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Y me encantaría continuar la conversación en los comentarios. Te dejo una pregunta. ¿Qué pan de aflicción en tu vida, qué dificultad o desafío se ha convertido inesperadamente en un símbolo de tu propia libertad? Gracias por acompañarme en este viaje.